Ok, el archivo que tienen es un archivo que está disponible, es público a partir de la página de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es un archivo que tiene estadísticas por país y tienen ciertos indicadores que pueden ser de utilidad. Lo que vamos a aprender el día de hoy es a utilizar varios de estos elementos como funciones, perdón, como fórmulas. Vamos a aplicar ciertas fórmulas para poder manejar toda esta información. ¿Ok? Entonces, pero sí necesito que me confirmen, me levanten la mano los que ya tengan el archivo abierto. Y los que estén con dispositivos, pues van a tener que volver a ver el video y tratar de manejarlo internamente. Tu, tu, tu. Solo 7. Esperemos un ratito más. 8. Solo 8 los demás. Ok. Está bien. Ok, listo. Empecemos pues. También tengan a la mano a dónde apuntar. Excel tiene internamente muchas funciones disponibles para poder analizar la información que está organizada entre las columnas y filas. Existen, por así decirlo, dos grandes familias o dos grandes categorías de funciones. La primera son funciones escalares. ¿A qué me refiero con funciones escalares? Son funciones que dependen de valores que están en diferentes columnas. Entonces, digamos, por ejemplo, una función que me agarre un valor, en este caso 62, y digamos que le quiero aplicar una potencia. Entonces va a aplicarle esa potencia a cada uno de los elementos. Serían funciones que se aplican a nivel de fila. Una suma, una resta, una multiplicación. Todos esos elementos se aplican a nivel de fila a través de datos que están entre la misma fila. Ahora, tenemos otras funciones que son funciones que abarcan los valores de un rango específico de celdas, no limitado a una sola línea ni a una sola columna, sino que a un rango completo. Es decir, me agarra información que está ubicado de celda tal a celda tal. Entonces, a esas se le llaman más que todo funciones de agregados.
Los términos pues son bastante técnicos. En otras palabras, yo solo tengo dos funciones. Funciones que yo aplico para obtener un resultado de los datos que están en una línea y funciones que aplico para obtener resultados de los datos ubicados en una columna o en una tabla. Así los podremos clasificar de forma simple. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Vamos a empezar con algo simple y algo que nos va a ayudar bastante cuando tengo este tipo de información que no está formateada, y es que voy a agarrar todos los elementos. Entonces, una forma sencilla es presionando la tecla Shift, estando en la primera celda, presionando la primera tecla Shift, manteniéndola apretada, busco una tecla llamada Fin, o si está en inglés el teclado End. ¿Lo encuentran? La tecla Fin o Page Advance o avance de página. La idea es que cuando tocan esa tecla, después usan la flechita hacia la derecha y le va a agarrar. La idea es todas las columnas. Se va a ir a la última celda que tiene columnas. La tecla Fin, déjenme ver en español. A ver si puedo mostrarles cuál es. Ah, se me perdió. ¿Lo ven? Ok. Ese es el teclado. Las teclas que me interesan en este caso es esta de acá, la que dice Fin. ¿La pueden ver? Dígame, Kramer. Ok, no, esa es un teclado de portátil. Déjeme ver si encuentro uno de portátil acá. Tiene su teclado la letra ñ. Tiene la letra ñ. No, sí, 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 sí. Déjeme ver. Ujú, hay unos que los tienen. Ujú. Sí, es que depende del layout y la marca de la computadora. Para ver, lo estoy buscando a ver si encuentro un teclado básico de teclado. Teclado español latinoamericano. No, laptop image. No, no encuentro un.
Si está en español, dice fin. Ahora, en las portátiles a veces se miran como unas letritas azules que están entre las mismas flechas. Las mismas flechas dice ABPAG, ABPB, también sale el INS y otras teclas así. Entonces, si le sale el FN, no sé si le aparece así, estimado. Vamos a ver. Ta, ta, ta. Se me perdió el teclado. Aquí está. Ok, ¿ves? Algo así es el suyo. Que sale el FN. Mire si tienen estas, porque ahí está end o fin. Y si no, las mismas teclas son. Ok, generalmente es la... Ok, entonces generalmente hagan esto. FN Shift y presionan la flecha hacia la derecha. Y mire si le selecciona todas las columnas de un solo. De la primera fila. Yo uso el izquierdo. Creo que el izquierdo. FN Shift izquierdo y flecha a la derecha. Shift y la tecla fin. Y después, o sea, toca la flecha fin y después la flecha a la derecha. Tiene que seleccionar todas las, o sea, todas las celdas de la misma fila. Tiene que agarrarle. En este caso, como lo tengo yo hasta ahorita, de la A a la I. Solo la primera fila. Si le hace eso, ya están haciendo la selección. Esa combinación de teclas lo que me permite es seleccionar el rango de columnas adyacentes llenas. Y después hacen lo mismo, Shift, Fin y presionan la tecla hacia abajo y los tiene que seleccionar todas las líneas existentes. Presionó Fin y después la flecha hacia abajo. FN Shift, la flecha para abajo. Después suelta FN y la flecha para abajo sin soltar el Shift. Pero es que ahí tendríamos que ver su teclado. El Shift. Ok, los que ya logren tener seleccionados todos, lo que vamos a hacer es convertirlo en una tabla. Esto es para que se nos facilite la puesta de las funciones. Ya les voy a explicar por qué. Entonces le damos a insertar, seleccionamos tabla básica y sí incluye los encabezados porque la primera fila tiene los encabezados de la tabla como tal. Entonces aceptar, ahorita no voy a estar buscando formato, sino que me cree ya la tabla con los datos. ¿Listo?
Ok, entonces vamos a ver si de otra forma. Voy a cancelar todo esto. Ok, vamos a ver si de esta forma sale más simple. Dele control A. Ok, entonces no, está en otro lenguaje. Cierre ese de archivo y dele a control E. O se va a la parte del menú de edición y en edición le da a seleccionar todo. Ok, entonces con eso, control E, selecciona todo y nos vamos a insertar la tabla. Ujú. Ok, listo. Ya las tienen en las tablas. Vamos a empezar con un elemento simple. Las funciones básicas que requieren simple aritmética. Voy a aumentar el tamaño aquí. Ok, vamos a hacer simplemente una multiplicación por un factor X. Entonces vamos a poner en la columna J un nombre nuevo. Y lo que quiero que vean es de que al agregar una nueva encabezado en la columna, me lo agrega automáticamente a la tabla. Y eso es algo bueno porque no tengo que estar copiando y pegando ciertos elementos, sino que aquí de un solo puedo darle igual para activar el modo de fórmula. Todas las fórmulas en Excel empiezan con el símbolo igual
Y luego de eso, selecciono un valor. En este caso voy a ir a G2. Y si se fijan, la forma en cómo me lo establece ahora es diferente. Ya me le pone una arroba y entre corchetes me pone el valor del encabezado. Eso es porque ahora esas celdas se llaman celdas nombradas. Después lo vamos a ver, esas cuestioncitas así más detalles. Pero en este caso simplemente estoy haciendo referencia a la columna de valor numérico, que es la columna G. Y a eso lo voy a multiplicar por 3. El 3 es una constante, la multiplicación con el símbolo de asterisco. Al darle Enter, automáticamente me lo llena para todas las celdas de la misma columna. Esa es una de las ventajas que me permite trabajar con elementos de una tabla. Ok, vamos a volverlo a hacer. Voy a ir a la celda J, que es la última. Voy a ponerle un título a la nueva columna y automáticamente me va a agregar esa columna como parte de la tabla. Luego las funciones todas empiezan con el símbolo igual. Presiono igual en la celda. Selecciono el valor que yo quiero hacer el cálculo, en este caso de la columna Value Numeric, que es ya una celda nombrada. Entonces ahora me está diciendo Excel de que voy a hacer referencia al valor en la columna de valor numérico y eso lo voy a multiplicar por 3. Le doy Enter y automáticamente todas las celdas van a seguir el mismo o van a aplicar la misma fórmula. Ahora sí. Sí, el Enter es para confirmar. Puede darle Enter o puede, sí, darle Enter. Ahí no hay otra, darle Enter. Sí, hay dos tareas. Sencillitas, no se preocupen, pero sí hay dos tareitas. Ya las voy a subir. Ok, luego de eso vamos a venir y vamos a irnos a hacer otra. Digamos aquí factorial. No, vamos a poner promedio mejor. Esa es una nueva celda y el promedio simplemente va a ser el promedio de dos valores. Voy a sacar el promedio entre valor numérico y el valor de la función ya ejecutada, que sería la de la multiplicación. Depende de cómo esté, en este caso las fórmulas tienen sus nombres en español o sus nombres en inglés. Si está en español, van a buscar la fórmula llamada promedio. ¿Ok? Si no está en español, sino que en inglés, van a buscar uno llamado average, que ahorita a mí ya no me sale, pero antes era average. Entonces vamos a usar promedio. En promedio abrimos el paréntesis y ahí me da elementos de cuáles son los números que yo quiero seleccionar. ¿Ok? Entonces el primer número vamos a seleccionar el valor numérico. Luego, dependiendo de cómo esté el local, la ayuda le va a decir si va a usar coma o si va a usar punto y coma. Eso depende mucho del lenguaje que tenga configurado el Excel. ¿Ok? Entonces, a mí aquí me está pidiendo de que yo utilice punto y coma. A ustedes, algún caso, les va a pedir una coma sencilla. Pongo el punto y coma y voy a seleccionar el segundo número. Entonces, voy a seleccionar el de multiplicación. Cierro el paréntesis y le doy Enter.
¿Listo? Ok, hay una situación en donde yo tengo que sacar el valor más alto de una serie de números o de una serie de valores. Ok, ese número más alto me va a servir para poder determinar un límite superior y en otro caso también puedo sacar el mínimo de los elementos y sacar un límite inferior. ¿Para qué me sirven esos valores? Ahorita no lo han visto, pero en algún momento ustedes van a llevar las clases de calidad y van a encontrar utilidad en algo llamado cartas de control. Simplemente son estadísticas, números, y ese máximo y ese mínimo les va a permitir sacar de dónde está. También con ese máximo y mínimo pueden sacar cuál les va a ser la distribución de clases. Van a llevar clases de matemáticas o estadísticas. Entonces, en esa clase les van a decir, ok, tengo esta serie de datos. Esta serie de datos son datos que son eh, lineales en secuencia. Entonces necesito ubicar cada uno de esos elementos dentro de una clase. Entonces con el máximo y el mínimo y la cantidad de clases que se ocupan, ustedes determinan los rangos que van a ir agrupando los distintos elementos. Eso lo van a aprender mucho mejor en esos elementos, pero para ayudarles la existencia, en Excel también existen funciones para eso. Para sacar un máximo, entonces vamos a poner la función max, ups, perdón, igual max, abro paréntesis y nuevamente me pide los números. Valor numérico, voy a seleccionar los tres y el promedio. ¿Ok? Entonces de los tres números me saca el valor máximo. Lo mismo para el mínimo. La función en este caso es min. Y vamos a sacar exactamente de los mismos tres números. Entonces, ¿qué hemos logrado hasta ahorita? Funciones de aritmética básica. Hicimos una multiplicación. Pueden hacer sumas, pueden hacer restas, pueden hacer divisiones mientras la división no sea a cero. Si es una división a cero, les va a tirar un mensaje de error. Eh, Todos estos son basados en valores entre celdas, simples, sencillas. Ahí no hay ningún tipo de rango adicional y cada valor, por ejemplo, en el caso del promedio, del máximo y el mínimo, cada valor ha sido seleccionado individualmente. ¿Listo? Ahora, dígame, no, en este caso Excel me los brinda ya de un solo. Si no, si no, si no le aparece, mire si le sale la palabra mínimo, pero realmente el min es el mismo en español y en inglés. Ok, abra paréntesis.
Usamos la celda del valor numérico, el value numeric, la de multiplicación y promedio. Sí, si le pide el punto y coma, el punto y coma. Si le pide la coma, la coma. Súper. Ok, ahora vamos a empezar a usar una función que en este caso me ayuda a determinar un rango, no necesariamente cada número individual. Vamos a sacar el mismo máximo, pero con rango. ¿Qué significa esto de rango? Que la selección no lo voy a hacer una a una, sino que voy a definir un rango de elementos. Entonces, igual, voy a buscar el max, pero al abrirlo, voy a agarrar, en este caso, todos los valores y voy a seleccionarlos arrastrando el mouse. ¿Ok? Ese es haciendo selección de varios valores. Y si ustedes observan, ahí me dice tabla 2 que va de la celda de multiplicación a la celda mínimo. Cerramos el paréntesis. Y aquí lo que estamos haciendo es la definición a través de rangos de celdas. Y aquí vamos a usar una muy útil, creo que de las más utilizadas, que es la sumatoria. La sumatoria es la suma, abro paréntesis, puedo ir número por número o puedo ir por rango. En este caso voy a seleccionar el rango, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Preguntas? Ok, vamos a hacer un resumen. Por ejemplo, se me ocurre en el examen darles una hoja de Excel así de datos. Y a partir de esa hoja de Excel van a aparecer ciertas preguntas que ustedes van a tener que contestar. Para contestarlas van a tener que hacer los elementos de, o sea, usar las herramientas brindadas, las funciones para sacar esta información. En este caso, la primera pregunta sería, ¿cuántos registros existen en esa información? ¿Cómo sacaría eso? Ahorita voy a hacerlo más lejos. Voy a irme fuera de la tabla, es decir, voy a dejar la P separada de la tabla y voy a escribir aquí total registros. Diga, no lo escucho. Tendría que empezar a trabajar el diseño, o sea, decirle esta es la área de impresión y esta no. Porque sí, ahorita estamos haciendo una tabla con el fin de no imprimirla. Esta no es para imprimir. Este, este más que todo es una tabla, una hoja de Excel de trabajo para poder sacar eh, información de esos datos registrados. ¿Ok? Ahora, si ya quiero imprimirlo, pues ya copio, pego, hago la tablita más bonita y solamente con la información necesaria. Porque aquí esta tabla tiene mucha información que no es necesaria. Simplemente está ahí porque es el registro completo que se guardó. ¿Ok? Entonces, en este caso, para impresión no les voy a pedir. ¿Sí? Ok. Entonces, fuera de la tabla estoy escribiendo total registros. Y aquí yo necesito saber cuántos registros hay.
¿Ok? Entonces voy a usar una función que en español se llama contar. En inglés van a buscar uno llamado count, si lo tienen en inglés. Abren paréntesis y ahí empiezan a salir todos los valores que hay que contar. Y no tenemos que ir uno por uno. Simplemente voy a la columna que quiero contar, selecciono y me voy hasta abajo. Nuevamente sería con Shift, Fin y flecha para abajo. Si ustedes observan, me aparece tabla y de un solo el nombre de la columna. Entonces solo le doy, cierro el paréntesis y me aparece 0. Ah, perdón, porque no estoy contando números, estoy agarrando la primera columna que es el nombre. Entonces aquí hace una diferencia, aquí tengo que poner contar a. Y ahora sí, ya me salen los diferentes. Ya les voy a explicar la diferencia de este. Vamos a poner y cambiemos aquí. Total registros n de números. Y aquí sí vamos a usar contar. Pero vamos a contar en este caso los años para que salgan. Y ahí coinciden los dos valores. Ok, dos funciones. Contar me cuenta celdas con valores numéricos. ¿Listo? Contar a me cuenta celdas con valores alfanuméricos, o sea, texto. Entonces, cuando mis celdas o mi columna lo que tiene es texto, uso contar a. Cuando mi celda lo que contiene es un número, puedo usar la función contar. ¿Listo? Ahora vamos a sacar la suma. Sumatoria valor. Mismo esquema, igual suma y voy a agarrar la parte del valor numérico y selecciono todo hasta abajo. Cierro el paréntesis y me aparece el valor de la sumatoria de todos esos valores numéricos. Entonces ahí estamos usando las fórmulas para usar rangos que son a base de columnas. Generalmente esos son resúmenes totalizados, sumatorias de todo el ejercicio que se está mostrando en la tabla. ¿Queda claro? Es correcto. Selecciono todas las celdas de la columna exceptuando el encabezado. Un último, pues para que nos retiremos. Si nosotros observamos en la tabla, hay un código de indicador. Hay varios. Al darle clic sobre las flechitas me aparece para poder realizar ciertos filtros y poder ver los valores que están ahí. Entonces, me llama la atención este de nutrición Anameya RE. A saber qué es eso. Busquemos algo que sepamos. UCI. Ah, ok. Desecho doméstico. Ok, vamos a seleccionar todo. Al darle clic seleccionar todo, se me quita
todo y solo quiero doméstico. ¿Ok? La ventaja de trabajar con una tabla es que me permite hacer todo esto de aquí. Y si ustedes observan, hay bastante información. ¿Ok? Voy a agarrar este valor, que si se fijan es más grande, lo voy a copiar, porque en este caso quiero contar. Vamos a quitarle el filtro nuevamente. O sea, aquí solo quería saber si habían bastantes de estos elementos, entonces voy a quitarle aquí el filtro. Voy a volver a darle a seleccionar todo para que me aparezcan todas las líneas. Y voy a ponerle aquí cantidad vamos a poner el valor ahí. Y voy a poner total y ese valor. ¿Ok? Quiero sacar esos dos números. Esta vez voy a ser bien específico en el examen, que tienen que usar funciones con condición. ¿Por qué? Porque otra vez me hicieron la misma y lo que terminaron haciendo era ir contando uno por uno. Y se tardaron todo el examen en estar contando porque la pregunta era ¿cuántos registros hay de indicador tal para país tal? Entonces aplicaron los filtros bien, pero empezaron a contar uno por uno. Y la idea era utilizar esta función. En este caso, vamos a usar uno llamado contar sí. ¿Ok? El contar sí va a ser un conteo basando en una referencia. Entonces selecciono, ahí me dice cuál es el rango. Entonces el rango va a ser, bueno, este sería contar así, porque voy a hacerlo a partir de ese valor. No existe contar ahí. Vamos a ponerle el sí. Rango va a ser este indicador. Luego me pide criterio. Y el criterio va a ser, entre comillas dobles, el valor. Y me está tirando un error. Vamos a ver por qué. De número de celdas que no están en blanco. Con la condición dada. La condición del número, expresión o texto que determina qué celdas deben ser contadas. Entonces aquí sería igual. Ahí está. Ok, entonces contar sí la columna del indicador de código y después la condición es igual, o sea, de que el valor de la celda tiene que ser igual a el indicador que yo quiero. Entonces, si se fijan, hay 137 registros únicamente con ese indicador. Ahora veamos, ese es el contar, también existe el sumar sí. Diga, lo abro, ok. La columna, selecciono toda la columna del indicador de indcode, que es este de aquí. Sería la columna C. Y después punto y coma y entre comillas dobles igual y el nombre en este caso del indicador que quiero estar contando específicamente. Listo. Y prácticamente lo mismo vamos a hacer con el de sumar. Entonces aquí le damos sumar sí, sumar punto sí, abro paréntesis, voy a agarrar, aquí ya tendría que ser un conjunto, pero
Vamos a ver si funciona aquí. Vamos a sumar sí todo el value numeric. Ahí está. Y la expresión tiene que ser ok, el rango es el criterio, pero aquí tengo que seleccionar todo. Ok, el rango va a ser tabla 2, completito. Solo poner tabla 2 me genera toda la tabla. El criterio aquí sería tabla 2 y de tabla 2 ocupo, se me fue el, perdí el, tabla 2, estaba hablando de value numeric. No, perdón, int code. Int code es igual a safety. Y el rango de suma va a ser el valor numérico. Resultado. En teoría está bien. No, no me dejan. Que les debo este de la sumatoria, sí. Porque esta sumatoria sí es más que todo para los mismos elementos. Aquí tendremos que usar sumatoria sí conjunto. Ahí es donde se utilizan los tres tipos de rangos. Pero eso no está para esta semana, está para la siguiente. Entonces nos quedamos con el contar sí solamente. ¿Ok? Con eso terminamos el día de hoy.